Mira, se va el Sí, sí, fondo. claro. Acabo de esconder, pero estaba tan lindo. Ay, qué lindo. Qué hermoso paisaje, Ángela. Sí, y está haciendo una brisa bien linda. Está bien linda la brisa. Ah, Allá. Bienvenido, mi hermano Moisés también. está Bienvenido. bonito. Mira, si en el teléfono de Joel, si estoy saliendo. ¿Cómo está, mi hermano? Bienvenido. Hoy día vamos a tener lo que es en el ciclo Enoch, el séptimo patriarca. Vamos a ingresar a la clase 5. Hemos ido subiendo al canal hasta la número 3. Mañana ya debe estar registrado el número 4. Y el tema de hoy es la ciencia perdida de los Nefilim, que habla de este episodio de transmisión de ciencia que de alguna manera los científicos saben que hay un pedazo de historia que no cuadra, ¿no? Como que como que hubo más ciencia antes que ahora. Entonces, de eso vamos a profundizar a fin de poder conocer sobre el particular, qué es lo que nos dice la palabra y qué es lo que de este libro, como si fueran cronistas, así como si fueran periodistas, que le podemos dar ese peso y siempre en función de la escritura. Antes que nada vamos a orar para que el Padre nos esté acompañando, dirigiendo en este estudio. Padre amado, gracias nuevamente por tu presencia para con nosotros, a fin de que podamos ser asistidos con tu Ruach desde lo alto. En este Shabbat en el cual entramos decididamente para disfrutar de un día que está bendecido y separado por ti. Acompáñanos, Padre amado, a fin de que podamos investigar bajo la luz tuya en estos pasajes de la historia, reteniendo lo bueno y desechando lo que no es. En el nombre de Yeshua. Amén. Para empezar, amén, mi hermana. Muchas gracias. Amén. Para entender la historia, porque este ciclo es como una historia, es como esos cuentos, ¿no? Que empiezan y estamos de capítulo en capítulo y estamos viendo la historia de la humanidad hasta Apocalipsis. Pero profundizando en algunas materias que no han sido debidamente profundizadas y que uno, como decía al principio, se percata como que hay algunos eslabones faltantes. Y por ello algunos pasajes nos van a ayudar a entender los problemas, hablando de historia, acerca de lo que ocasionaron aquellos gigantes o por cuáles tierras se desplazaron, así como sus acciones de destrucción que hasta el día de hoy llegan a las orillas nuestras. Para empezar vamos a leer Deuteronomio capítulo 2 en los versos 20 y 21. Recordemos que en lo que es la escritura bíblica, en el viernes pasado vimos que la escritura sí se detiene a distinguir entre gente de gran tamaño y gigantes, porque dice la expresión, había gente de gran tamaño y también gigantes. Entonces hay toda esa situación de especificidad en la escritura. Dice la palabra, Deuteronomio capítulo 2, versos 20 y 21. Dice la escritura. Paso a leer. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Tierra de gigantes es la expresión. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Sonsomeo. Era un pueblo grande,
numeroso Ya. y alto. Fíjense, es un problema. Grande, de mucha cuantía y alto. Grande por el poder de destrucción. Vamos a revisar que consumían la naturaleza y luego se fueron o queriendo practicar canibalismo. Una gran destrucción, grande, numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Yahweh exterminó delante de los amonitas. Estos desalojaron a aquellos y habitaron en su lugar. Entonces iban apropiándose de las tierras, causando destrucción. Y no eran de baja cuantía, ya eran muchos. Y encontramos también en Deuteronomio capítulo 3, verso 11, una muestra de uno de ellos. Atrás, 3:11, de acá. Acerca de Og. 68. Ah, acá está. Solamente el 11, ¿no? Uh-huh. Og, el rey de Basán, era el único que quedaba de los gigantes. De esa raza, el único que quedaba. Su cama, una cama de hierro. Tenía que ser de hierro porque de madera no lo iba a aguantar por razón del peso. No está en Rabá de los hijos de Amón. 9 codos mide de largo Es decir, su cama medía de largo 4.05 metros. y 4 codos de ancho, 4 de ancho significaba 1.80 según el codo de un hombre. de esa época. Y finalmente, otro versículo que nos puede ayudar es 2 de Samuel, capítulo 21, verso 16. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 16. Dice Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, Los gigantes tenían nombre, era historia, no era una cosa simbólica, eran historias. cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva. Trató de matar a David. Solamente el 16. Matar a David, sí, nada más. Ahora vamos a leer antes que el capítulo, con todos los antecedentes, vamos a leer el capítulo 7 de Enoc, que les pude pasar, que tiene 6 versículos. Unos 300 ciclos de plata, más o menos más de 5 kilos. Ciclo deriva del latín ciclus y del hebreo shekel como medida. A ver, leamos Enoc, capítulo 7, de 6 versículos. ¿Qué es lo que... Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería. Ahí comienza lo que estamos dando acá, conocimiento. Entonces dice que contaminarse con ellas, ¿por qué? Porque ellos, hacer mezclas indebidas de naturaleza distintas representa una contaminación y comenzaron a entrar en ellas. Sí, a Entonces, enseñarles la brujería. eso es importante, ese detalle, ¿no? Entraron en ellas A enseñarles y la se brujería. contaminaron y no contento con eso, comenzaron a enseñar brujería, La magia magia, y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura. Ahí en los originales dice 3000 vanas. Hay una medida que no sabemos, que no se ha podido reclutar como verdad. Y algunas versiones han colocado 3000 codos, lo cual no puede ser porque representaría más de 1000 metros. ¿Qué cosas son 3000 vanas? Tampoco lo sé. Pero esa medida vana, con V, vanas, no es rastreable. Pero es solamente para decir que no es 3000 codos. Claro, es demasiado, 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra Uh-huh. y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los humanos le entregaban alimentos y ellos devoraban su Comida. producción, todo lo que era el factor agropecuario, sobre todo la planta, la naturaleza, incluso los animales árboles. en su momento. Entonces tenían este problema.
y ya no podían, ya estaban colapsados con respecto a alimentar a estos gigantes. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos. Entonces dice, bueno, si no me vas a dar de comer, te comeré a ti. No, es lo que están narrando acá. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra. Ahí comenzaron, entonces, ahí viene la contaminación también genética, mezclas ya humano, animales, hicieron mezcla, y de ahí, por ejemplo, tenemos tiranosaurio rex que tienen manitas pequeñas, por ejemplo, eso también a manera de contaminación cuando se juntan indebidamente naturalezas distintas. Por ejemplo, en el caso del tiranosaurio rex, tiene unos bracitos pequeños inútiles, producto de la contaminación genética desde antes. Cuando dice entonces empezaron a pecar, vuelven lo que se mezcla indebidamente, se descubre que en su consecuencia que no es funcional, diferente a cuando Dios realiza la creación, todo es funcional. Pero acá comienza a haber problemas. Claro, cuando dice y empezaron a pecar contra todos los pájaros, a pecar del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra todos los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Bebían sangre, por eso que eso es un pecado, es un rezago. Hay gente que aún lo hace, pero es un rezago, por ejemplo, de esas prácticas que viene de la época de los Nefilim, en que bebían sangre de los animales. Práctica que no se ha extinguido. Aún hay gente que cree que a través de esas prácticas puede conseguir la fuerza del toro. Pensamiento que viene desde ahí. ¿Más? Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Entonces ya vemos la contaminación, primero a nivel humano, con mujeres, animales, aves, no lo podían sostener, no los podían alimentar, y luego se fueron contra los hombres. Por eso que hay algunos términos que encontramos nosotros en los Salmos, que han quedado frases, que luego en los Salmos han quedado esculpidas, que obedecen a esa época, que vamos a ver más adelante. También la Escritura, por referencia indirecta, nos da a conocer, entonces, acerca de este comer de los ángeles, de esta situación. Y así podemos encontrar algunas líneas que nos pueden parecer extrañas a primera vista, pero hay que entenderlo a la luz de lo que vamos descubriendo. Por ejemplo, en el Salmo 14, en el versículo 3 y 4. Salmo 14, en los versículos 3 y 4. Veo una mano levantada. Adelante, Víctor. Si no seguimos. A ver. No se te escucha. ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono? A ver, Ahora sí. Ya, ¿me decías? Nos decías. No, me decía de que realmente es complicado, ¿no? Porque realmente todo viene porque se contamina. La naturaleza se contamina, todo se contamina por el pecado. Es algo muy, muy lamentable. Así es. Desde ese punto de vista. Sí. Y lo que pasa ahora también, cuando la naturaleza gime como dolor de parto, porque realmente hoy día un niño nace con 3 cabezas, con 2 cabezas, con 3 piernas, que son anormales en el sentido de la naturaleza, ¿no? Y eso viene también por los animales también. Sí, bueno, son rezagos que de vez en cuando la naturaleza acusó recibo de esas combinaciones genéticas. Antes, bienvenido también, hermano Jonen. Gracias, pastor. Shalom, Jonen. Bienvenido. Estamos en el capítulo 7 de Enoch, el título La ciencia perdida de los Nefilim. Y hemos visto cómo haciendo un resumen de 20 segundos, para los que ingresaron, perdón, voy a
admitir también a la hermana Claudia, aprovechando también que está ingresando la hermana Claudia, bienvenida. Shabbat Shalom, Claudia. En un resumen de 30 segundos, decía que en Deuteronomio 2 encontramos que era un pueblo ya numeroso, los gigantes, altos, grandes. Por ejemplo, hablamos de Og, de la cama de hierro que tenía, porque la cama de madera no lo iba a aguantar, y de otros que hablaba también, segunda de Samuel, acerca de Isbi Benob, que tenía una lanza tremenda. Y hemos leído en el capítulo 7 del libro de Enoc, que es como cronistas o periodistas de la época, y en transmisión oral, que ya los humanos no los podían satisfacer y comenzaron a ser sujetos de ser comidos por los gigantes a los humanos. Canibalismo, ¿no? Entonces todo eso bien, tiene un trasfondo histórico, y también que empezaron a hacer mezclas genéticas entre animales, aves, etcétera. Lo cual las diferentes culturas antiguas en su momento, lo vamos a ver, lo representaban las consecuencias de esas combinaciones genéticas a través de las manifestaciones en su pintura, en sus dibujos, en algunos seres hasta mitológicos. Ok, mi hermana, sí no puede hablar porque está con problema de audio, pero sí nos puede oír, no hay problema. Entonces, se produce esta situación de problema con los gigantes, y esas expresiones extrañas que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 14, en los versos 3 y 4, pensemos en esa época, cómo ha quedado como frases que tienen esta connotación de lo que se estaba produciendo. A ver. Ya. Salmo 14, 3 y 4. Sí. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo Habla bueno. de la corrupción. No hay ni siquiera uno. Ahora, ese término, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, no es una frase tampoco del Nuevo Testamento, sino que es una frase del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces no es una cosa novedosa que surge por ahí, sino que ya tiene su trasfondo. Todos se habían corrompido. Y miremos el verso 4. No tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que devoran a mi pueblo El pueblo era devorado con fauces. Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Yahvé. Ellos no invocaban a Yahvé y se lo comían como pan. Entonces esas frases milenarias traídas en los salmos, haciendo una conexión con la historia. Quienes devoran al pueblo como si estuvieran comiendo pan o petipanes. Algunos casos eran muy diferentes panes. Y en la versión Biblia Latinoamérica encontramos así, Salmo 14, 4, yo les voy a leer la Biblia Latinoamérica: cuando comen, se comen a mi pueblo. Están comiéndose mi gente. De esa época viene. Y en la versión Vulgata Latina dice para el mismo pasaje del Salmo 14, 4, esos que devoran a mi pueblo como un bocado de pan. Lo ven chiquito. Para ellos era como un bocado de pan. Son situaciones trágicas que fueron anotadas y que se repetían y quedaron como frases de cliché, y que vemos que en las escrituras se siguió trabajando con estas expresiones muy descriptivas. Así tenemos, por ejemplo, Miqueas 3:3. Miqueas capítulo 3, en el verso 3. Acá es mucho más específico. Y así vamos entendiendo por qué hay canibalismo, de dónde viene esa costumbre, las culturas antiguas. Porque este ciclo cultural de la Universidad de la Fe tiene como propósito, y siempre amparados en la Escritura, entender la historia no contada. ¿Qué dice Miqueas capítulo 3, verso 3? Asimismo coméis la carne de mi pueblo, arrancáis la piel de sobre ellos. Le arrancan la piel. Les quebráis los huesos. Y los despedazáis como para el caldero. Ahora se han encontrado calderos gigantes, y eso uno puede googlear, los puede encontrar, tremendas ollas.
acá no estoy leyendo, no, que estoy leyendo la escritura, en Miqueas 3:3, eran desollados, arrancadas la piel, quebrados los huesos, por eso que los huesos del Mesías no podían ser quebrados, porque no se iba a permitir que ese reino de esos Nefilim hicieran eso con el hijo de Chahue. Y los despedazan, le hacían pedazos y los metían a una olla. Como si fuera carne en la olla. Como carne. Entonces, uno puede decir, pero esto, ¿qué cosa es? Tenemos que entender el trasfondo milenario que recoge la palabra y queda en estos versos que a primera vista nos parece extraño. Y mucha gente puede espiritualizarlo a un nivel tal e ignorar de dónde viene. Es el empleo entonces de términos de uso cotidiano que se emplearon y fueron testigos del accionar de gigantes y que incluso algunos de ellos han llegado, como expresión siguen llegando hasta nuestros días. Empleándolos de manera simbólica, pero tiene un trasfondo real, cruel y destructor. Como cuando los Nefilim sueltos en plaza desataban entre los pueblos la destrucción y el terror. El rey Og, que estamos viendo a principio, llegó a medir entre 2.7 a 3.3 metros de altura y descansaba en una cama, por eso, de hierro, que tenía un ancho de 1.80, fíjense eso. Lo anotado en el libro de Enoch para los que ingresaron recientemente van a encontrar en lo que he compartido 3.000 codos, dice, es porque no saben qué significa 3.000 vanas y le han añadido codos y no puede ser codos. No corresponde a la realidad, porque la versión dice 3.000 vanas. Entonces hay un error ahí en lo que compartí, porque en algunas versiones han colocado codos, en la aplicación de la unidad de medida, en querer emplear una medida de la época como el codo, no siendo correcto tal patrón, siendo otro que sí pudiese trabajar con lo señalado de 3.000. Sabemos que no fue codo porque 3.000 codos equivale a 1.375 metros de una supuesta altura. Entonces hay que tener cuidado en cómo se hacen las versiones. Los pasajes escriturales, mis hermanos, entonces estamos viendo que son muy descriptivos, dados que los gigantes llegaron a vivir entre los hombres y con los hombres. Huelga demostrarlo con todo las pinturas, en la cultura egipcia, gente descansando en las faldas de gigantes, en lo griego, en sus historias, y que son capítulos no entendidos por la ciencia y que nosotros estamos haciendo aquí el trabajo con una cuidadosa disquisición. Producto de la presencia de ellos, entonces sumergieron a la sociedad existente en el pecado. Igual, Nefilim significa no solamente gigante, sino que tiene poder. Los Nefilim presentes, porque estamos en los días como la época de Noé, han sumergido a la gente en el pecado, la han sumergido en el fango espiritual. Fíjense las leyes genéticas, que es lo mismo que en la época de Noé. Se están haciendo combinaciones genéticas. Eso es fango espiritual. Y esos Nefilim le transmitieron conocimientos vedados. Ellos no tenían como vigilantes, hicieron abandono, y nosotros vimos en el viernes pasado cuál era su trabajo. Eso de vigilante es un término que está empleado profusamente en el templo, y que gozaban de, los vigilantes así llamados, gozaban de poder, gozaban de responsabilidad, y si no la cumplían, había sentencia. Entonces ahí en lo espiritual también había vigilantes. Pero, sin tener esa autorización, transmitieron información sensible y le dieron a conocer a los hombres y mujeres las siguientes materias, entre las que destacan las siguientes y que explican el alto nivel de ciencia
que tuvieron civilizaciones antiguas. A ver si con la ciencia actual pueden hacer una pirámide. No se puede. A ver si con la ciencia actual pueden mover piedras y colocarlas uno sobre otro y hacer un Machu Picchu. No se puede. Es ciencia de la cual gozaron civilizaciones antiguas y que plasmaron en sus construcciones que hasta ahora el hombre no logra, no puede, no entiende descifrar, no puede descifrarlas, cómo lo hicieron, cómo supieron, incluso de los astros, dónde estaban ubicados, sin telescopio, sin telescopio. Entre las materias que estos seres trajeron a los hombres, tenemos astronomía, trabajo con los metales, botánica, pero vamos a tratar solamente con estas tres para empezar, porque si no el tiempo nos significaría demasiado. En la astronomía, y aquí vamos entendiendo la historia, esa historia incompleta, esa historia o la enseñada tradicional que no puede explicar hasta hoy, por ejemplo, calendarios mayas. La ciencia no lo puede entender, cómo lo hicieron, o la ubicación de las pirámides, en función también de las estrellas. No lo pueden entender, cómo esta gente, sin tecnología, lo hicieron exactamente. No se entiende. Trabajos con los metales, hay restos encontrados que desafían la imaginación de la utilización de metales, que es imposible para esa época. Pero ahí están los restos. Como hace la ciencia, todo resto encontrado que distorsiona la historia no será considerado. Y se acabó el punto. Y así queda, no investigado. Todo lo que encuentran fuera de lo explicado no se va a considerar. En la botánica, todo el estudio acerca de las plantas, su fitoquímica o los componentes químicos que producen las plantas, lo que es la fisiología o los procesos vitales como la fotosíntesis, el movimiento, cómo transcurre el agua dentro de las plantas, la ecología, que es la interacción de las plantas con el medio ambiente, la etnobotánica o las relaciones existentes entre las plantas y los humanos en diferentes culturas también. Los textos antiguos, y aquí vienen las conexiones para empezar a entender, como el Shruta Samhita de la India o el Vadinus Manuscript de los aztecas, dan a conocer descripciones acerca del uso de cientos de plantas con propósitos medicinales, incluso con instrucciones sobre cómo prepararlas y para qué se pueden emplear. La actual ciencia aún no está ni de cerca en condiciones de poder dar fe o constatar la eficacia de muchos de los tratamientos expuestos, o por lo menos comprender de manera solvente cómo operan sus mecanismos de acción. También, shalom, mi hermana Yolanda. También, ¿cómo está, hermana? Entonces, hablando de esta interacción, estamos viendo cómo han actuado a nivel de astronomía, ¿no? Calendario azteca, pirámides, a nivel de la botánica, también las antiguas culturas, ¿no? Y como eso quedó registrado, decía, para que acabe de entrar la hermana, en el libro de Shruta Samhita de la India y en el Vadinus Manuscript de los aztecas, cientos de preparación de plantas, con beneficios medicinales que la ciencia no puede y siempre no va a poder, no puede entenderlo. ¿De dónde ha salido tanto conocimiento? ¿Cómo ellos lo tenían y nosotros no lo tenemos todavía? También las antiguas culturas pudieron desarrollar técnicas agrícolas muy sofisticadas. Esto abarcó la selección y domesticación de los cultivos,
por extensión los sistemas de riego empleados, por ejemplo, en el caso de los incas, que tienen hasta peldaños que no corresponden a un ser humano, sino a gigantes, así como la rotación de cultivos, todo ello sumado permitió una producción eficiente, porque era parte interesada, de los alimentos. Incluso características de estas técnicas dadas a conocer oralmente y transmitidas y mediante su práctica como testimonios constituyen un misterio aún todavía para la ciencia moderna, sobre todo tocante a la comprensión de los procesos biológicos que participan. ¿Quién enseñó a esta gente? Las plantas han jugado un papel muy destacado en el mundo de las creencias religiosas y rituales propio de muchas culturas antiguas. ¿Por qué las tienen? ¿Por qué son similares y no se conocieron? ¿Quién es el autor de esto? Mucho del simbolismo y su uso en ceremonias están estrechamente ligados a conocimiento en torno a sus propiedades psicoactivas. ¿Quién les pudo transmitir todo esto? O para el mundo de la medicina. Por tanto, a fin de tener el cuadro completo va a ser preciso establecer un análisis interdisciplinario que haga factible la combinación de la botánica con la antropología y la arqueología para tratar de entender. A nivel de la astronomía, sigue existiendo conocimientos perdidos que aún no se logra comprender. Por ejemplo, decía al principio que el calendario maya destaca por su exactitud, de gente que no tenía instrumento alguno, y sus predicciones con ciclos correspondientes exactos, matemáticamente probados. A su turno, los babilónicos anotaron registros detallados de eventos celestes. No usaban satélite esta gente. Incluso con la aparición de cometas, con sus ciclos regulares. Los egipcios, a su turno, tienen a sus pirámides alineadas con eventos de las estrellas o astronómicos. Muestran de manera sofisticada la posición de las estrellas y el movimiento del sol. ¿Quién le enseñó todo esto? También es conveniente señalar la navegación, incluso la navegación polinesia, que se basa en la observación de las estrellas. Es un conocimiento tan avanzado que es un auténtico misterio para la ciencia actualmente. No se entiende, pero funciona. La palabra enigmas está al costado de las culturas antiguas. Todas tienen enigmas. Todas tienen un conocimiento científico que supera al actual y que no se valió de instrumentos. Alguien conocía de esto y se los transmitió. Lo que es la Polinesia, poli, muchos, nazi, islas, esto desde el griego, es una agrupación de más de 1000 islas en el Pacífico Central. Está, por ejemplo, la isla de Hawái, Nueva Zelanda, Tonga, Rapa Nui, Samoa y las Marquesas y la Polinesia Francesa, archipiélagos que están dentro del Triángulo Polinésico y que funciona exactamente mediante la observación de las estrellas. Siempre está, todo esto está conectado del cielo, estrellas y con la tierra, de un conocimiento que no era posible para ellos entender o explorar. La medicina de culturas antiguas desafían la comprensión científica actual, presente, por los enigmas que encierra. Así dicen, hay enigmas que nosotros no entendemos.
Ejemplo, la trepanación craneal con el conocimiento avanzado de la anatomía craneal y sus técnicas de hemostasía, que es el detenimiento de hemorragias. Asimismo, las propiedades, lo que hemos visto, las propiedades medicinales de las plantas que fueron empleadas en la India, en la China y en la medicina egipcia, sigue siendo un gran misterio de cómo ellos sí sabían, sin conocerse. ¿Cómo sabían? No hay documentación detallada siquiera. Algo oral fue transmitido, fue enseñado. Hay una enorme dificultad para reconstruir todo esto, porque la ciencia no puede lidiar con lo espiritual, no está en capacidad de entender estos misterios. Las máquinas de guerra de culturas antiguas también sorprende, como por ejemplo hemos visto el uso de una catapulta que presentaban alto nivel de ingeniería, precisión y metalurgia, así como la capacidad de inspirar o técnicas psicológicas y estratégicas en la guerra para inspirar miedo y desmoralizar al adversario. De esta manera, las estrategias o las tácticas militares, logísticas de tecnología y psicología militar están en el ámbito de lo enigmático. ¿Cómo conocían de la psicología humana, de la forma de ser del hombre y cómo inspirarles miedo, cómo atacarlos, cómo vencerlos? Por eso que eran conocimientos vedados, porque no podía haber un ejército que aplaste a otro con estas ventajas. Por todos estos beneficios, ¿qué hicieron los hombres? Llegaron a adorar a los vigilantes como si fueran dioses. Huelga decirlo, toda la cantidad de idolatría existente en torno a estos seres presentados en pinturas, en cerámicas, en construcciones, dado que les entregaban mucho conocimiento. Recordemos que los ángeles caídos y los vigilantes son historias diferentes. Una cosa es lo que ocurrió, la rebelión de Luzbel, cuando se entera que el hombre iba a ser depositario de la herencia del padre y ellos, y Lucifer y los otros, el 30% se opone, es por un lado, y otra cosa es la historia de los vigilantes que observando mujeres entraron, corrompieron, dañaron la genética, plantas y animales y trajeron destrucción, acabando con la ecología. Hoy se está haciendo igual, quieren acabar con la ecología, queman, hay incendios, se está repitiendo la historia en los días de Noé, causando escasez y destrucción, y jugando con la genética, lo mismo, es el mismo esquema de quien está detrás. Y como dijo Yeshua, nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente. ¿Qué significa? Piensa como piensan ellos, piensa, proyéctate a lo que quieren hacer y prepárate a lo que pretenden. Mi hermana Yolanda, adelante. Veo tu mano levantada. Sí, buenas noches. Si le iba a hacer una pequeña historia que hay de cómo Colón llegó a América, hay un señor que se ha dedicado a estudiar aquí la zona colonial y toda esa área que poblaron los españoles, y dicen que a Colón le entregaron unos mapas. O sea, que él no llegó, que se equivocó, que la ruta, sino que él vino con unos mapas ya trazados y que es donde lo ubicaban, donde había el oro. Y, por ejemplo, si tú sobrevuelas la República Dominicana, él construyó 5 iglesias que forman una cruz. O sea, en el medio de la ciudad hay 5 iglesias coloniales y desde el cielo, o sea, ahora que está con la tecnología, se forman una cruz, pero que todo eso, y construyeron la ciudad en forma de tablos de ajedrez y una serie de cosas que hicieron aquí en República Dominicana.
y dicen que fue eso, que fueron, no me recuerdo la civilización de la cual él recibió ese mapa, pero fue así, o sea, fue que le llegó, no fue que, o sea, alguien le pasó ese ya preparado, que no fue tan ingenuo como Sí, bueno, que se desvió y que se aportó. y vamos a llegar a esas épocas también. El mar justamente registra historias, ¿no? En el fondo marino hay paredes inmensas, en el lago Titicaca hay entradas, hay veredas tumbadas, una ciudad oculta, ¿no? Son cosas que están ahí y que uno puede googlear y lo puede encontrar, ¿no? Pero sí vamos a llegar a hacer... Hay una piedra que es una piedra única que se llama Larimar, que es una piedra azul que solamente existe en este país, y dicen que aquí era que existía la Atlántida, porque la Atlántida existía esa piedra azul. Son historias que ahora cobran sentido, que uno dice, bueno, existió, no existió, y quizá Dios destruyó todas esas cosas para que esas civilizaciones tan adelantadas no corrompieran. Ajá. Vamos, acá lo que pasa con el padre, con el diluvio, lo que ha hecho es un reseteo para evitar que esto se siga propagando, ¿no? Él reseteó la tierra. Esa palabra está de moda, pero él lo hizo. Pero vamos a llegar, mi hermana Yolanda, vamos a llegar, estamos todavía siglos anteriores, pero gracias por tu aporte, mi hermana, porque era importante hablar también sobre lo que está en el fondo marino, que se prefiere, como dice una canción, se prefiere invertir miles de millones hacia lo exterior, donde no pueden avanzar mucho, que invertir en el fondo marino, donde se descubriría casi todo. Los ángeles caídos fueron desterrados, decía, de los cielos por haber seguido a Lucifer, un querubín que comandó una rebelión, donde la vanidad, el orgullo, la fatuidad, la soberbia, la arrogancia primó por encima de los designios del Shaddai, y los vigilantes son una historia posterior a ese conjunto de eventos luciferinos de rebelión, porque a veces hay la tendencia de mezclar las cosas, ¿no? Pero eso no, son dos historias diferentes. Los ángeles caídos ya estaban presos en los tiempos de Enoc, incluso están así señalados en el libro como presos. Al ser exterminados los gigantes, sus espíritus sobrevivieron y Dios enjuició el alma de aquellos gigantes que nacieron de los espíritus y de la carne. Son los que posteriormente fueron llamados los espíritus, por eso inmundos. Uno va al Nuevo Testamento y encuentra la palabra espíritus inmundos en razón de esto. Y vagan desplazándose por la tierra en lugares solitarios. Como dijo Jesús, andan en lugares solitarios, buscando nuevos cuerpos. El resto de los vigilantes fueron apresados. Su condena tiene como norte el ser arrojados juntamente con Luzbel al lago de fuego. Y los Nefilim son los hijos de aquellos caídos. Recordamos que el libro canónico de Judas, que está antes del libro de Apocalipsis, anotó una cita directa del libro de Enoc y que no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. No se encuentra por ninguna parte. Y podemos leer en la versión, voy a leer una versión Latinoamérica, Judas 1.6. Judas 1.6 dice, lo mismo, ahora que tenemos y hemos entendido un poco más de historia con los conocimientos que nos brinda la escritura y los cronistas, que yo así les llamo, dice Judas 1.6, lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad. Está hablando de estos vigilantes, que no mantuvieron su dignidad. ¿Por qué no la mantuvieron? De oficiales, con responsabilidad y mando y con poder. Y abandonaron su propia morada. Acordemos nosotros que Jesús dijo, voy a hacer morada para ustedes. La propia morada significa esa cercanía que se tiene con el Padre. Habla de abandonar el aspecto espiritual
hacer abandono de su identificación. Esos son los términos. Dice, Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas hasta que llegue el gran día del juicio. Él habla de esta indignidad. Abandonar su morada significa no permanecer un espíritu en sumisión para con el Creador. Ya estamos en los últimos 15 minutos, 20 minutos. Por ello, continuando con el desarrollo del verso 6, tocante a los vigilantes, dice el verso 7. Voy a leer Judas 7, Biblia latinoamericana, el siguiente verso. De igual modo, por esa corrupción, ¿no? De igual modo, de la misma forma, sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaron a la prostitución, porque los vigilantes se prostituyeron y se dejaron llevar por sus instintos. Los vigilantes se dejaron llevar por sus instintos. Estas son ahora por su condenación una figura del fuego eterno. Por eso que la expresión del mismo modo de lo que se entregaron a la prostitución, fornicando con la mentira, llevados por sus instintos, está hablando de lo que ocurrió en el inicio de esta historia con los vigilantes, que hasta nuestros días las consecuencias las vivimos. Y en un momento del curso veremos cuáles son los nefilins que hoy están de pie sometiendo a la humanidad. Encontramos anotado en Hebreos 2:16 también. Acá estoy viendo otra versión, Biblia Latinoamérica, para tratar de ser lo más claro posible. En Hebreos 2:16 dice, Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. No vino por esos ángeles, sino por nosotros. Hebreos 2:16. No vino para hacerse cargo del problema con los ángeles, sino vino por la raza de Abraham. Entonces, cuando vemos la historia, podemos entender el así llamado Nuevo Testamento. Porque si yo no quiero ver el Antiguo, yo me estoy cercenando intelectualmente y espiritualmente y voy a imaginar cualquier cosa. Y nosotros tenemos que investigar con cuidado la palabra. Entonces dice acá la Escritura hoy día estamos viendo los versos extraños, que en Hebreos 2:16 no está socorriendo a los ángeles que han permanecido, por ejemplo, fieles para con el Todopoderoso, sino que vino a socorrer a los descendientes de Abraham, tampoco por aquellos ángeles que estuvieron en la rebelión y pecaron antes del diluvio, tampoco. Vino solamente por nosotros. Estos vigilantes tomaron las mujeres por la fuerza según elección de ellos. En el libro referencial, quiero leer un libro referencial histórico, el libro de Jazer. Fíjense que este libro es mencionado en Josué 10:13, en 2 de Samuel 1:18, como un cronista. En este libro referencial de Jazer 4:18 y 19, encontramos anotado lo siguiente respecto a lo que hicieron. Enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra. Toda carne había corrompido sus caminos, sus designios. Jazer fue contemporáneo, entre otros, de Josué y de Moisés, hijo de Caleb y nieto de Judá, ni más ni menos. Este libro es mencionado, puedes leer, Mónica, Josué, si quieren anotar, Josué 10:13, 2 de Samuel 1:18, y tiene información adicional que como una lupa amplía los detalles. Se estima que pudo expectar el cruce del Mar Rojo y posteriormente la entrega de los 10 mandamientos. Podemos decir que fue un cronista bíblico, digamos, trayéndolo en nuestros términos, periodistas bíblicos. Siempre se ha pensado que presenció también incluso
la muerte de Moisés. Fíjese, yo acá yo lo encontré. Eso. Leemos Josué 10:13. A ver, ¿qué dice Josué 10:13? Atentos, estamos acabando. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? No está, ¿y de qué se vale, Josué? No está esto escrito en el libro de Jacer como testimonio de que efectivamente pasó. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¡Qué bárbaro! Y en 2 de Samuel 1:18, veamos, con esto terminamos, porque ya me está ganando el tiempo. 2 de Samuel capítulo 1, verso 18. 2 de Samuel capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice? Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Así está escrito en el libro de Jacer. Debe enseñarse a los hijos de Judá. ¿Quién lo aconseja? El libro de Jacer. ¿Dónde? En 2 de Samuel 1:18. Enoc también puede ser tomado como periodista bíblico para ampliar detalles y empezar a entender lo que no nos quisieron contar acerca de la historia. En el día de hoy hemos visto entonces, mis hermanos, que los vigilantes eran perversos en lo moral y en lo espiritual destructores. Y frente a las consecuencias de todo este desmadre, es que Yeshua vino para revertir la maldición de la muerte sobre los hombres y deshacer toda la depravación, obra de Satán, cuyas consecuencias hasta ahora lo vivimos, consecuencia directa de los Nefilims que toca nuestra sociedad, que en su momento lo vamos a detallar. Sí, estaba terminando, por eso que las preguntas, y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema de Enoc, el séptimo patriarca, la ciencia perdida de los Nefilim, atestiguada en civilizaciones y atestiguada en libros también canónicos. A ver, abrimos ahora sí micrófonos por cualquier pregunta. Y antes de las preguntas, a ver, hermano Víctor. Moisés, adelante. Te escuchamos. Trata de acercarte un poquito más, hermano. Pues sí, pues parece que estabas cabalgando. A ver, Ahora sí. sí, lo que pasa es que en este tiempo, un ejemplo que ahora ya se ha descubierto por la misma NASA también, por la ciencia, este día que usted estaba hablando sobre Josué, que se detuvo el sol, ¿no? Que se detuvo el día, y es que faltaba un solo día en el calendario, ¿no? Y que realmente la NASA lo ha confirmado. Ese es el día que faltaba. El día que faltaba que se detuvo, ¿no? La rotación de la Tierra. Y es bueno porque comprueba todo lo que la ciencia hace y comprueba la Biblia a la vez. Los científicos se mataban, ¿dónde falta ese día? Y ahí estaba. Y salió lo que los Josué de ese mismo día, ese versículo bíblico. La NASA lo comprobó. Así es, así es. Y está en Google, está también en los tiempos que ahora lo tienen. Eso quería compartir. Muchas gracias, mi hermano. Cualquier rezago de una cultura, dato científico puede ajustar y alinear una computadora, ¿no? ¿Dónde está la ciencia más adelantada? ¿La antigua o la presente? ¿Quién puede alinear las cosas en lo correcto? ¿En lo antiguo o lo presente? El hombre tiene que empezar a aceptar cosas que no pudo entenderlas y no las va a entender a menos que, como dice el hermano Moisés, sea un investigador de la historia bíblica. No veo más manos levantadas. Entonces, hermanos, queda solamente invitarlos. Estamos recién empezando para el próximo viernes a las 7 continuar con el ciclo Enoc, el séptimo patriarca, donde seguiremos viendo estos temas
a la luz bíblica, científica y lo que registra la historia. Quiero agradecer a Víctor, Yolanda, Mari, Jonen, Ángela, Clarita, Yanaris y Claudia, que han estado presentes, e invitarlos para el próximo viernes a las 7. Han sido muy amables. ¡Te amamos! Shabbat shalom, Claudia. Ya funcionó mi ¿Ya? Tecnología. Por fin, Claudia, funcionó. Shalom para todos, Shabbat shalom. Gracias, Shabbat shalom. Rostro sobre ustedes, del norte, sur, este y oeste. Amén. Gracias, hermana. Amén, amén, mi hermanita María. Baruch Hashem. Gracias. Mi amor, Claudia, me encanta que estés aquí. A mí también. Te quiero, María, y a todos los demás. Sean bendecidos, mis hermanos. Mañana también te vemos, Claudia, a las 7, ¿no? Ahí vamos a pasar el link de Cantares. En Cantares, sí. Amén. Sí, Yolanda también, si te animas, si puedes. Jonen, Esperamos, Jonen te también. hemos extrañado, Jonen. Lo que pasa es que tenemos una hora de diferencia. Una hora menos, una hora más. En Gracias. Yolanda. Muy amables también, amigos del Facebook. Y invitarlos también a participar con nosotros el próximo viernes, si Yahweh lo permite. Muchas gracias. Menos.